Nos presentamos a Dios en oración. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos concedes de estar nuevamente conectados para leer tu palabra. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia, Señor, no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a ser transformados por el poder de tu palabra. Oh Padre, te damos gracias por los hermanos que ya están con nosotros desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Colombia, desde Panamá, así como los hermanos que están desde Uruguay. Bendice y guarda cada hogar que ya está preparado para escuchar la lectura de tu palabra. Que en ellos se cumpla la promesa descrita por ti en el libro del profeta Isaías, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras, y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Permite que tu Espíritu Santo sea nuestro principal tutor, que abra nuestra mente, Señor, que nuestro corazón y nuestras manos estén preparados para entender, amar y hacer tu voluntad. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos abrochando nuestros cinturones y vamos a emprender el viaje a través de las páginas bíblicas en el capítulo 13 del libro del Evangelio según San Juan. Escuchemos con atención. San Juan, capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, levántase de la cena y quítase su ropa, y tomando una toalla, ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, y díjole, lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro, no me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, mas aun las manos y la cabeza. Dícele Jesús, el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis.
No hablo de todos vosotros, yo sé los que he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que se haga, para que cuando se hiciere, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, a mí recibe, y al que a mí recibe, recibe al que me envió. Como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu y protestó, y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros, dudando de quién decía. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. A éste, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien decía. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, dícele, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, aquel es, a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tras el bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice, lo que haces, hazlo más presto. Mas ninguno de los que estaban en la mesa entendió a qué propósito le dijo esto, porque los unos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Como él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya noche. Entonces, como él salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y luego le glorificará. Hijitos, aún un poco estoy con vosotros, me buscaréis, mas, como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir, así digo a vosotros ahora. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dícele Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Respondióle Jesús, donde yo voy no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. Dícele Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Respondióle Jesús, ¿tu alma pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Maravilloso capítulo. Bueno, es que definitivamente todo lo que nos presenta la palabra de Dios es de gran valor y bueno, las características muy particulares del Evangelio de San Juan nos demuestran cada capítulo lo que trasciende en la fe del cristiano. En este capítulo se detalla el lavamiento de los pies a sus discípulos y esto es controversial aún para sus mismos discípulos el ver la postura tomada por el divino maestro. Nos relata Juan que antes de la fiesta de la Pascua ya Jesús estaba al tanto de la hora que iba a acontecer, lo que le iba a suceder. Y hasta el último instante de su vida, el Señor constantemente educando a sus discípulos. Por eso vamos a hallar en estos capítulos del 3 en adelante que lo experimentado es como más personal, de los discípulos hacia Cristo, de Cristo hacia los discípulos. Ya el Señor sabía que estaba por llegar esa hora para él nuevamente regresar al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, el Señor hace referencia, el apóstol Juan nos hace referencia que él los amó hasta el fin, hasta lo último se derramó ese amor del Dios Hijo a la humanidad. Y entonces ya cuando estaban cenando, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. Fíjense dónde comienza el pecado, en el corazón. Ya había introducido en Judas Iscariote para que le entregase. Allí, como dice Jesucristo, del corazón nacen los malos pensamientos, nacen los homicidios, los adulterios. Allí comienza
a gestarse el pecado hasta que se hace palpable por medio de la acción. Y fíjense, nos hace referencia que ya había entonces el Señor, sabía lo que Judas Iscariote iba a hacer, y sabiendo ya Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, pero que a Dios debía retornar, Él se levanta de la cena y Él se quita su manto y toma una toalla y se prepara. Y allí entonces colocó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Usualmente era un siervo el que realizaba la tarea de lavar los pies a los huéspedes. Recordemos, cuando Jesucristo fue invitado por Simón el fariseo, él entra a la casa como un invitado y él no recibe que sus pies fuesen atendidos por un siervo, y tampoco recibe beso. Y cuando aquella mujer pecadora comienza a lavar los pies del maestro con sus lágrimas y a secarla con sus cabellos, Jesucristo le echa en cara: mira, yo entré a tu casa y no me lavaron los pies, tampoco me diste beso cuando llegué. Y hace la comparación: esta mujer con sus lágrimas ha lavado mis pies. Es decir, esto era una práctica cotidiana de toda aquella persona que llegaba a tu casa para visitar, o un invitado debía de ofrecérsele este servicio, y por supuesto eran los siervos de la casa los que tenían esta obligación. Entonces, ¿qué sucede? Los siervos, los esclavos, eran los que debían realizar esta tarea de lavar los pies a los huéspedes, pero como no había allí ningún criado, ni nadie se prestó a asumir este papel, Jesús aprovechó esta ocasión para impartir una lección de humildad y servicio desinteresado. Entonces, los discípulos de Cristo estaban sorprendidos porque Jesús tomó esta iniciativa. Y cuando él comienza a lavarle los pies a sus discípulos y le toca el turno a Simón, Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Y el Señor le dice: mira, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, pero lo entenderás después. Y esto, por supuesto, hizo sentir a Pedro totalmente indignado. Él no iba a permitir de que su maestro, su rabí, se humillase hasta ese extremo de sirviente, y le dice: no. Y le dice Pedro: no, tú no me lavarás mis pies. No, tú no me lavarás los pies jamás. Esto es, yo no voy a permitir que tú llegues a este nivel de humillación, no. Y Jesucristo, en su amor y en su misericordia, le dice: mira, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Cuando Pedro escuchó esta determinación de Jesús, le dice: Señor, no solamente mis pies, sino las manos, la cabeza. Fíjense la necesidad, Pedro, de estar allí perseverando al lado de su maestro. No solamente estoy dispuesto a que me laves los pies, Señor, todo, lávame completamente, pero yo quiero estar contigo. Yo no quiero estar lejos de tu alcance. Qué manera de reaccionar. Los discípulos de Cristo ya estaban disfrutando de una relación especial con Dios, por supuesto. De ahí de que el Señor les responde que los que necesitaban no eran otro baño, sino limpiarse el polvo recogido en el camino. Eso era lo que el Señor les estaba diciendo. Y cuando Él hace referencia de que no todos, se estaba haciendo alusión a Judas Iscariote. Y por eso es que Él le dice: miren, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies solamente, porque están limpios. Y ustedes están limpios. Limpios están, aunque no todos. Por supuesto, esto estaba señalando al traidor, Judas Iscariote, porque el Señor sabía quién le iba a entregar, y por eso Él había dicho: no todos estáis limpios. Así que después que el Señor terminó de lavar los pies a sus discípulos,
tomó su manto y volvió a la mesa y les expresa la enseñanza que él quiere compartir a través de esta práctica. Y él le preguntó, ¿ustedes saben lo que yo he hecho? Ustedes a mí me llaman maestro y señor. Ustedes lo dicen bien porque yo soy su maestro, yo soy su señor. Bueno, aquí va la enseñanza suprema. Si yo, siendo el Señor, siendo el maestro, he lavado los pies de mis discípulos, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Y les hace la referencia, porque yo les he dado ejemplo, así como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Esa rendición, ese servicio, esa entrega absoluta de beneficiar, de humillarse, de rendirse al beneficio de nuestro prójimo, la más grande lección de amor, de humildad que el Señor nos pudo haber entregado. Y les dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, en eso estamos claros, ni tampoco el enviado es mayor que aquel que le envió. Pero ustedes aprendan esto, que son gozosos, son privilegiados, son bienaventurados si ustedes hacen las enseñanzas de su maestro, si ustedes hacen y toman en consideración la posición en que el Señor les ha puesto. Fíjense esto, cuando Jesús tomó la toalla y el hebrillo para lavar los pies a sus discípulos, no solo asumió el humilde papel del siervo, sino que evidenció seguridad psicológica esencial en un líder. El estilo de vida, las lecciones de Jesús establecen el modelo para una nueva clase de líder. ¿Y saben cuál es ese nuevo modelo de liderazgo? El servicio. En pocas palabras, se hace esa clonación entre siervo y líder. El siervo líder cumple sus funciones seguro de sí mismo. Y esto es sabiendo lo que Dios le ha confiado y descansando en la confianza de que la mano de Dios ordena su destino personal. Esto lo podemos ver reflejado en Jesús, y el líder piadoso es aquel que se inclina para ayudar a otros, que considera a los demás por encima de sí mismo, que pone su vida por otros, que busca servir antes de ser servido. Mientras una persona no esté dispuesta a lavar los pies a otros, no está calificada para ser un líder del reino. Entonces nos damos cuenta cómo Jesús estaba buscando influenciar en esta práctica determinada para dar entonces la muestra del significado pleno de lo que es el servicio. Que nadie se sintiera humillado por realizar este oficio de un siervo, no. Que procuremos siempre beneficiar a aquellos que están a nuestro entorno. Y a través de esto, el Señor manifiesta de una manera sublime el verdadero estatus de un líder. El Señor les dice, no he hablado de todos. No hablo de vosotros todos. Yo sé, el Señor sabe a quién ha escogido. Pero Él hace referencia para que se cumpla la Escritura, porque el que come pan conmigo, este mismo levantó el calcañal contra mí. Y ahora le dice Él, ¿saben qué? Para que se los estoy anunciando, para que cuando esto suceda, ustedes crean que he sido yo. Y le dice, el que recibe al que yo enviare, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto es una cadena de mandos y de recepción. Si usted recibe al Hijo, está recibiendo al Padre. Y si usted recibe al que envió el Hijo, está recibiendo al Hijo también. Esto es una cadena de recepción que abre la posibilidad amplia a ser parte del reino de Dios. Entonces, cuando el Señor hubo dicho esto, Él se conmovió tanto en espíritu y declaró y dijo, ¿saben qué? Uno de ustedes me va a entregar. Ya el dolor invadió su corazón y conmovido dice, uno de ustedes me va a entregar. Y los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros, dudando, preocupados, ¿quién sería?
Y como nos narran los demás evangelios, Señor, seré yo, había esa preocupación, esa alerta que se disparó entre los discípulos. Y el Señor le dice al cual Jesús amaba, le dice a uno de sus discípulos, y aquí comienza Juan a determinar su condición hacia Dios. Él sentía el amor de su maestro. Este era Juan. Y él le dice, y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntase al maestro quién era aquel de quien él estaba hablando, que era el que lo iba a entregar. Y él se recuesta cerca del pecho de Jesús y le dice, Señor, ¿quién es? Esto aquí eso así como muy íntimo. Y el Señor le respondió, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y él, mojando el pan, se lo entregó a Judas Iscariotes, hijo de Simón. Y después que Judas hubo comido ese bocado, Satanás entró en él. Y el Señor, en su amor, en su prudencia, le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Fíjense la manera, aunque esto que se está detallando acá implica que el diálogo privado entre Juan y Jesús no lo habían escuchado los demás. Entonces se nota aquí la mención directa de Satanás entrando en Judas, pone tres fuerzas detrás del suceso de la crucifixión. Satanás, el hombre pecador, representando la maldad, y Dios ordenándolo divinamente para reconciliación. Nos damos cuenta que ya se había hecho de noche entonces, y nadie de los que estaban ahí en la mesa, ellos no habían entendido por qué Jesús le había dicho esto a Judas, porque ellos habían pensado que como Judas era el tesorero del ministerio de Cristo, Jesús le había mencionado esto para que comprara algo que necesitaban para la fiesta o para que le diese algo a los pobres. Eso fue lo que los discípulos se habían imaginado. Pero cuando él hubo tomado el bocado, salió y ya era de noche. Y fíjense que cuando esta frase ya era de noche, no solamente tiene un significado literal, que ya estaba oscuro, sino también uno simbólico y teológico. Abandonar la compañía de Jesús es cambiar la luz por las tinieblas. Y este hombre, impulsado por Satanás, sale de la presencia de Jesús a la oscuridad, completamente abrazado en las fuerzas del mal. Entonces Jesús retoma nuevamente el tema de estos versículos cuando le dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios se glorificará en él también, será glorificado en él. Si Dios es el que es glorificado en él, entonces Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Esto está manifestando la gracia, la gloria de Dios que se presentará en su acto de redención. Y Él les dice ya claramente, aún hijitos, estaré con ustedes un poco de tiempo. Ustedes me van a buscar, pero yo, como le dije a los judíos, yo también se los voy a decir a ustedes, donde yo voy, ustedes no podrán ir. Y les hace este maravilloso mandamiento que está vigente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis. Y aquí está impreso el sello del discipulado. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y el que Cristo nos mande amar indica que el amor no es solamente un sentimiento o una referencia, es lo que uno hace y cómo uno se relaciona con otros. Es decir, una decisión, un compromiso, una manera de comportarse. Jesús declara que el mundo conocerá que somos sus discípulos si nos comportamos amorosamente los unos hacia los otros. Nada de disputas, nada de críticas, nada de difamación. Esto contrastaría totalmente. Esto no sería en armonía al Espíritu de Cristo que debe haber en medio de sus discípulos. Su amor
un amor sacrificial, incondicional. Es un amor constante, espontáneo, que vela por los mejores intereses del ser amado. Él nos manda a que nos amemos así como Él nos demostró su amor. Entonces, le dice el Señor a Pedro. Pedro le pregunta al Señor, le dice, Señor, ¿a dónde vas? Y él le dice, donde yo voy, tú no me podrás seguir ahora, pero me seguirás después. Y el Señor le dice, Señor, ¿cómo que yo no puedo seguirte ahora si yo mi vida la pondré por ti? Y entonces el Señor le predice la negación y le dice, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Sabes qué? No cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro no entendió la cuestión principal en la declaración de Jesús en su lugar. Estaba preocupado por su partida y a dónde iba a ir. Sin embargo, detrás del problema planteado estaban los sentimientos de la pérdida y el abandono. Para Pedro, la vida sin la presencia física de Jesús era inimaginable. Estaba dispuesto a entregar su vida por él. Pero el Señor le aclara que él le negaría. Seguimos adelante. San Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os aparejare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dícele Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice, ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aún un poquito, y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo vivo, y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué hay? ¿Por qué te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy.
no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído cómo yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que se haga, para que cuando se hiciere, creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Empero para que conozca el mundo que amo al Padre, y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Qué maravilloso es lo que el Señor nos provee a través de su palabra. El camino, la verdad y la vida es nuestro amado Dios. Esto que Él comunicó a sus discípulos los asustó y por eso Él les da estas palabras de aliento. No se turbe en vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Crean también en mí. Y aquí el Señor responde individualmente a esa pregunta que Pedro le había hecho. Señora, ¿a dónde vas? Que yo no te puedo seguir ahora, le dice Pedro. Aquí el Señor está respondiendo a esa pregunta y Él contesta esta pregunta a todos sus discípulos cuando les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiese dicho. Y me voy, pero me voy a preparar lugar para ustedes, porque si yo me voy, yo les voy a preparar lugar a ustedes, y nuevamente los vendré a buscarlos, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Literalmente esa palabra moradas quiere decir lugar donde vivir. Una mejor manera de expresar es habitaciones, comunicando la idea de que en el cielo hay un amplio espacio para todo el que se acerca a Jesús como su Salvador. Qué maravillosa promesa el Señor nos ha dejado cuando estas palabras están entre las más consoladoras de toda la Escritura. De los propios labios de Jesús recibimos la promesa de su retorno. El Señor pronunció estas palabras durante un diálogo íntimo con sus discípulos y resuenan en nuestros oídos como un eco, como una preciosa promesa hecha a su amada iglesia. Y en este pasaje Jesús habla de una paz, un lugar y una promesa, y empieza con una exhortación consoladora. No se turben, tengan paz. Nuestra paz está basada en nuestra creencia en Dios y en Cristo. Y sabemos que Él es digno de confianza y de que nos ofrece una paz sobre la cual podemos edificar nuestras vidas. Y en segundo lugar, Jesús habló de un lugar. El Señor ha prometido prepararnos un lugar donde disfrutar de su eterna compañía. Finalmente, hermanos, tenemos su promesa de que volverá por nosotros. Piense en lo que esto significa. Su firma personal está en nuestra salvación. Así como nosotros le hemos recibido, Él viene a recibirnos a nosotros. Miramos hacia adelante, hacia el día esperado, preparándonos para ese magno acontecimiento donde los cielos serán abiertos y veremos la gloria del Señor. Porque todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo. Esto es lo maravilloso de la fe puesta en acción, hermanos. Y aquí nos dice nuevamente el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, óigase bien, nadie viene al Padre si no es por Jesús. Y aquí Juan nos presenta el sexto yo soy, que es triple. Las dos últimas expresiones explican el sentido en el que Jesús es el camino al Padre. Él es la verdad acerca de Dios y de la verdad, vida divina como tal. Él nos revela la verdad y Él nos suple y nos surte de vida. Nos damos cuenta que el Señor nos dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y fíjense esta promesa, y es palabra del Señor, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo, qué hermosa promesa,
todo lo que le pidierais al Padre en mi nombre. Lo haré, dice el Señor, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Por eso nosotros cada vez que rogamos, elevamos a Dios nuestra petición, lo pedimos en el nombre. Ese cheque está endosado con el nombre de Jesús y tiene fondo, hermanos. Es el Señor el que ha dado la total credibilidad de que lo que demandemos confiados en Él lo hará una realidad. Entonces nos damos cuenta que en esta promesa no es que sus discípulos de Jesús realizarán obras mayores o de valor significado que Él, sino que serán mayores en dimensión y número en estos sentidos, debido a que Jesucristo fue crucificado. Su ministerio terrenal estuvo limitado a solo unos pocos años. Sin embargo, luego de la resurrección y el Pentecostés, su ministerio fue y sigue siendo multiplicado mediante creyentes llenos del Espíritu Santo. Y nuestras obras incluyen la predicación del Evangelio, la cual trae consigo la bendición de la justificación, la reconciliación y ese don del Espíritu Santo que nos permite discernir en lo que Dios hace en nuestra vida y que desciende, el Espíritu Santo desciende sobre la humanidad. Todas estas manifestaciones del reinado de Cristo, luego de su resurrección, están vigentes en medio de su pueblo. Y esto que nos dice la oración ofrecida en el nombre de Jesús está en concordancia, hermanos, con su naturaleza y este propósito revelado. Y cuenta total el peso de su autoridad. Es cuando usted pide, cuando usted lleva ese cheque, el fondo, eso está avalado porque Jesús es el que ha pagado nuestras deudas. Y nos dice entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. El verbo guardad es ese imperativo. Aquellos que aman a Cristo van a probar su devoción a través de la obediencia. Qué hermoso es saber que nuestra obediencia está sujeta al amor hacia Dios. No es una obligación, es el amor, es esa ternura que Dios nos ha entregado y por eso nos gozamos en vivir conforme a su voluntad. Y entonces el Señor refiere que está pronta la llegada del Consolador. El Señor enviará al Padre y Él nos dará otro Consolador, el cual estará con nosotros para siempre. Es nuestro eterno Consolador, ese Espíritu de verdad que el mundo no puede recibirlo porque no lo ve, no lo conoce, pero nosotros sí. Y está con nosotros, mora con nosotros y estará en nosotros. Qué maravillosa manera de saber que el Señor no nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado desamparado. El amor de Jesucristo es maravilloso y esto se gesta de una manera sublime. El Espíritu Santo está predominando, está orientado a Cristo y es una de las partes está dedicada a instruir, a recordar a los discípulos lo que Jesús nos enseñó. El Espíritu, por lo tanto, no se preocupa de sí mismo. Entonces nos damos cuenta en lo que nos dice este capítulo, pues de la pérdida de la presencia física de Cristo a través de su muerte fue una condición necesaria para su retorno espiritual. Y Satanás, que es el príncipe de este mundo, no tuvo parte en la vida de Jesús ni en ninguna autoridad sobre él. Así que esto maravilloso que Dios nos ha revelado, que Él nos ha dejado, no nos ha dejado solos, nos acompaña el Espíritu Santo que está en nosotros, está con nosotros. Y Judas, que le habla, pero no es el Iscariote, aclara a Juan, ¿cómo, Señor, te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Él les dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Fíjense esto, el amor a Jesucristo encuentra su expresión más amplia en la obediencia a sus mandamientos, los cuales son también los mandamientos del Padre. Un cristianismo que se satisfaga con menos puede ser conveniente, pero no bíblico.
La palabra de Dios nos habla que el Señor morará con nosotros cuando le amamos y se lo demostramos no solamente con palabras, sino con nuestra obediencia plena. Y el Señor nos da este don de su paz. Nos ha dado el Consolador, el Espíritu Santo, quien ha sido enviado en su nombre y nos enseñará todas estas cosas. Y el maravilloso versículo 27, cuando nos otorga esa paz, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Qué maravilloso. El Señor se preocupa por nuestra habilidad emocional, nuestra tranquilidad emocional. No se turbe vuestro corazón. No tengas miedo. Esta paz que no se consigue con una pastilla, con una inyección, con una terapia, esa paz que el Señor otorga a todos aquellos que han confiado plenamente en Él. Entonces, hermanos, el mundo va a conocer que estamos en Dios, que porque estamos en amor y en paz plena que el Señor nos dejó. Qué maravilloso es nuestro Salvador. De cuántas cosas maravillosas nos dotó. Seguimos avanzando. San Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere en la vid. Así ni vosotros si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los cogen y los echan en el fuego, y arden. Si estuviereis en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado, estad en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, y estoy en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si no hubiese hecho entre ellos obras cuales ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, mas ahora, y las han visto, y me aborrecen a mí y a mi Padre. Mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que sin causa me aborrecieron.
Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Maravilloso. De verdad que esto que el Señor nos habla es glorioso. ¿Cómo hace que nuestra fe se aumente? Cuando el Señor, usando de esta manera particular de enseñar, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera. Y aquí tenemos el séptimo yo soy que nos detalla Juan. Fíjense la alegoría, esa vid, esa planta. Mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, con el propósito de que siga llenando su vida de más fruto. Fíjense lo maravilloso. La última autodesignación de Jesús en este evangelio, y se repite en el versículo 5, y describe, por supuesto, la relación entre Jesús y sus discípulos. Su trasfondo está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5, donde habla de esa viña. Mi amado tenía una viña, ¿verdad? Y ahí está el trasfondo, donde se compara Israel con un viñedo amorosamente cuidado por Dios. Pero a diferencia de Israel, Jesús es la vid verdadera, es decir, es real, es genuina, 100% óptima, y el pámpano que no lleva fruto será destruido. Y la referencia inmediata era probablemente a Judas Iscariote, pero la idea se aplica a todos los pseudo creyentes, todos los que estamos allí, pero no estamos produciendo ese fruto que el Señor espera de nosotros cosechar. Triste será nuestro final si no nos alertamos a estar con el Señor produciendo, dando. Y fíjense el Señor cómo expresa a través de esta alegoría, a través de estas prácticas, lo que era concerniente al tratado de las vides. Cuando el Señor nos dice, ustedes, yo lo limpiaré para que lleven más frutos. Ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. ¡Qué maravilloso! Permaneced en mí y yo en vosotros, así como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco nosotros. Así dice el Señor, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no podemos generar ese fruto. Y fíjense cómo expresa esta alegoría. Ese fruto les será quitado para que siga produciendo más. ¿Y qué se produce con cuál es el producto de la vid? Las uvas. ¿Y qué se produce en las uvas? Tanto beneficio que genera. Y vuelve a decir el Señor repitiendo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí y yo en él, ustedes van a llevar muchos frutos. Y les alerta porque es que separados de mí, nada podéis hacer. Nada, absolutamente nada. Pasamos a ser secos, estériles, no produciremos jamás nada provechoso para nuestro Dios. Y por eso nos dice, el que en mí no permanece, tristemente será echado fuera como pámpano, y allí quedará seco, y los van a recoger y serán echados al fuego, y allí arderán. Pero insta, si permanecieres en mí, y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Qué maravilloso esto, hermano. Esto tiene la garantía de la palabra y la promesa del Señor. Cuánto nos insta a permanecer allí, asidos, maravillosamente unidos a la vid verdadera, porque en esto se glorificará el Padre, en que llevemos muchos frutos. Así como el Padre lo ha amado, así también el Señor nos ha amado, y por eso nos insta a permanecer en ese amor. Si guardareis mis mandamientos,
dice Jesucristo, permaneceréis en mi amor, así tal cual como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy allí, permanezco en su amor. Y nos dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y este gozo sea cumplido. Este mandamiento el Señor nos recuerda que debemos amarnos unos a otros de la manera en que Él nos ha amado. Y hace la referencia, nadie, absolutamente nadie tiene mayor amor que el que ponga su vida por sus amigos. Y el Señor puso su vida en expiación por nuestras maldades. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, nuestras oraciones son efectivas. Glorificamos a Dios llevando fruto y evidenciamos nuestra condición de discípulos y experimentamos la plenitud del gozo al recibir en nuestros corazones ese gozo que nos ha dejado Cristo. Y nos damos cuenta acá cuando dice el Señor, vosotros sois mis amigos, si hiciereis lo que yo os mando. Ya no los voy a llamar siervos, dice Cristo, no, porque es que el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ustedes ahora son llamados amigos porque todas las cosas que el Padre me dijo, yo se las he dado a ustedes a conocer. Ustedes no me eligieron a mí, yo fui el que los escogí a ustedes para que lleven muchos frutos y esos frutos permanezcan, de modo que todo lo que ustedes pidieren al Padre en mi nombre, Él lo concederá. Y este es un mandamiento que rectifica, amaos unos a otros. Entonces nos damos cuenta esta terminología del siervo maestro y el hijo padre describe de una forma vivida la relación íntima que debe existir entre los creyentes, Cristo y el Padre. Pero ninguna tiene un sentido tan profundo como la que le utilizó Jesús al llamar a sus discípulos amigos, porque esto encierra la identificación y el amor, la estrecha comunión. Vosotros sois mis amigos, si hiciereis las cosas que yo os mando. Si el mundo os aborrece, le dice el Señor a los discípulos, saben ustedes que a mí también me ha aborrecido antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, porque es que ustedes no son del mundo. Yo los escogí a ustedes y por eso el mundo los aborrece. La sociedad secular atea es hostil, hermanos. Todo lo que hace Cristo, todo lo que ejerció Cristo y sus seguidores para ellos es repulsión. Simplemente porque los estándares cristianos están en oposición con los del mundo. Entonces, esto nos da clara que si nosotros somos amados por el mundo, estamos en peligro entonces porque estamos viviendo a la forma que el mundo quiere que vivamos. Por eso el Señor nos dice, acordaos de las palabras que yo os hablé. El siervo no es mayor que su Señor, pero si a mí me han perseguido, también a nosotros nos van a perseguir por guardar la palabra de nuestro Maestro. Todas estas cosas las van a recibir ustedes a causa de mi nombre, para que sepan que ha sido el Señor el que nos ha escogido y nos ha enviado. Cuando hubieran hecho todo esto, el Señor Jesucristo les dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Así que el que aborrece a Cristo, aborrece al Padre. Si yo no hubiese hecho entre el mundo tantas obras, ellos no tendrían pecado. Pero el Señor argumenta y dice, he hecho cosas que nunca nadie había hecho, para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley, que sin causa aborrecen al Señor. Pero no se preocupen, dice el Maestro, porque vendrá el Espíritu de verdad, el Consolador. Y otra de las funciones orientadas a Cristo del Espíritu es testificar acerca de Él. Y este testimonio será auténtico porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad, quien procede del Padre, y Él lo dará como testimonio acerca del Señor. Y Él nos dará testimonio porque habéis estado conmigo desde el principio. Y es maravilloso cuando el Señor nos revela
la asistencia plena de su Espíritu Santo como sello irrefutable de nuestra comunión íntima con Dios. Hermano, esto es maravilloso lo que Dios nos da en estas palabras. Cuánto arde nuestro corazón de alegría al saber las bendiciones que Dios nos da y nos ha otorgado por su inefable amor. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Perdónanos, Señor, nuestros pecados, faltas, errores cometidos, pues sabemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque, Señor. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Tú sabes, Señor, nuestra condición. Ayúdanos cada día y permite que nuestro ruego pueda ser acepto ante tu trono de gracia. Señor, infinito amor nos has dado, perdonando nuestros pecados y sanando nuestras dolencias. Te queremos pedir a favor de esta audiencia que día a día escucha tu palabra, Señor, que su fe vaya aumentando cada día, Padre bueno. Ten compasión de todos los niños, los jóvenes, los ancianos, Padre bueno, los matrimonios. Te rogamos de manera especial por los que están enfermos, Señor, están recibiendo tratamiento, aquellos que están pasando un proceso muy difícil en sus vidas, Señor. Que tu amor, que tu protección, que tu gracia los cubra, Señor. Por amor de tu nombre, Padre, tú te compadeces del ser humano porque lo formaste, porque para ti nada es oculto, Señor. Aún sus pensamientos no te son ocultos. Te presentamos la salud del apóstol Cecilio, Señor, para que hagas una obra especial en tu siervo, así como la recuperación de nuestra hermana Berenice Arias, Señor. Te presentamos a Lauri, te presentamos a Nathan, a Natanael, así como a la señora Lisa Córdoba, Señor. Pacientes de cáncer. Padre bueno, tú tienes todo poder para hacer una obra majestuosa en la vida de ellos. Ten compasión, Señor. Te presentamos a Alan en su salud, así como a José Elías, Señor, así como a la hermana María Luisa, Señor, en su pie, en su pierna, Señor, nuestra querida hermana Raquel, nuestra hermana Lucita, Señor. Ten misericordia de Sabdi, Señor, este joven que está en el hospital. Ten misericordia, Señor. Seguimos clamando porque para ti no hay nada imposible, Señor. Ten compasión de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a las situaciones difíciles que se están atravesando en el mundo, acá en Panamá, en Israel, en los países que están sufriendo tanta opresión, Señor, que sea motivo para acercarnos cada día más a ti, porque en ti hay solución, Señor. No nos abandones, Padre, te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.